Trajimos aquí a un especialista en la materia. Ya voy a hablar con él, Pedro Bekenstein, especialista en la materia. Él es científico, neurocientífico. ¿Cómo te va, Pedro? Gracias por venir. Y bueno, ha escrito 100% Memoria, ¿es así? Es así. Bueno, un libro que precisamente nos enseña o trata de exponer de cómo trabaja la memoria en la vida cotidiana. Pero acá hay un caso, si se quiere, traumático, podría ser para la sociedad argentina, que a muchos chicos les empieza a quedar lejos. Sí. ¿Cómo hacemos para que, bueno, estos chicos de alguna manera sientan de algún modo lo que pasó en la Argentina? Sí, no sé si la pregunta es que sientan, porque nadie quiere que alguien sienta lo que sintió. No, pero gente muchas que veces fue esto que vos decís, bueno, vos decías, bueno, hoy escribiste en tu Facebook en particular que a veces la memoria trabaja con los recuerdos también, ¿no? O la imaginación, si se quiere, también trabaja a partir de los recuerdos. Entonces, cuando no tenés recuerdos, cuando de alguna manera te queda muy lejos, es difícil esto, imaginar cómo sería cómo fue la Argentina por aquellos años. Sí, para mí tiene mucho que ver con esta idea de que si uno no vivió esa época, en realidad no se puede imaginar exactamente qué es lo que pasó. Y si no te puedes imaginar qué es lo que pasó, tampoco decís, bueno, esto no puede pasar de nuevo. Eso parece ciencia ficción. Claro. Pero en realidad no fue ciencia ficción. Y lo que sabemos, digamos, de varios estudios de neurociencia es que imaginarse el futuro tiene mucho que ver con recordar el pasado. Que en el cerebro, digamos, cuando a una persona le piden que se imagine un evento en el pasado o se imagine un evento en el futuro, algo que no ocurrió, se activan regiones que son parecidas. Entonces, básicamente, el futuro, la imaginación del futuro está hecha de memoria. Entonces, la pregunta es si hay alguna manera de generar esta memoria de la gente que no vivió o que le queda muy, muy lejos, como vos decís, los eventos de terrorismo de Estado, etcétera, justamente para seguir la lucha, para evitar que esto vuelva a pasar, Claro. ser conscientes de que uno no puede dar por sentado que eso no va a volver a pasar nunca, porque fíjate en el contexto en el que está el mundo ahora. Hay lugares donde las dictaduras todavía existen, Sí, claro. hay lugares donde matan a un montón de personas. Hay existen- discursos que reaparecen y que se reavivan con mucha fuerza. Sí, entonces no es loco pensar que ¿por qué no podría volver a pasar esto? Y si puede pasar en otros lugares, en la Argentina quizás también podría volver ¿Y a cómo pasar. se hace, digamos? ¿Cómo se traslada esta memoria de algún modo a nuestros jóvenes, digamos? Es una pregunta difícil y además sobre todo hay muchos historiadores interesados en entender cómo se construye esta memoria colectiva, cuál es el papel que tienen las marchas, las manifestaciones, los monumentos, los memoriales. Porque además se trabaja mucho sobre la memoria. Quiero decir, el nombre de lugares, el nombre de plazas, monumentos, la aparición o desaparición de monumentos, el cambio de nombres. Podemos hablar acá, podemos hablar de franquismo, digamos, podemos hablar de un montón de ejemplos de dictaduras, pero quiero decir, es fundamental a la hora de pensar cómo se trabaja sobre la memoria. Sí, digamos, es un tema difícil, porque ¿cómo haces para que alguien genere una memoria de algo que en realidad no experimentó? Vos lo que querés es que se recuerde de alguna manera algo que no le pasó a esa persona. Claro. Entonces, O que no se recuerde. o que no se recuerden ciertos aspectos, digamos, eso es lo que tiene la memoria. Y lo que sí sabemos es que la memoria es muy flexible, ¿no? que es un acto de construcción y de reconstrucción. Entonces, uno puede construir una memoria de algo que no vivió. De hecho, hay muchos experimentos donde se crean falsas memorias, que eso no es lo que uno quiere hacer, pero tiene que ver con cómo se procesa la memoria en el cerebro y que a veces simplemente con imaginar algo o simplemente tener en la cabeza que eso puede llegar a suceder es suficiente para generar una memoria de ese evento. Entonces el desafío está en cuáles son las herramientas que podemos usar para generar conciencia de alguna manera de Sí. que tal cosa es posible que se reedite. Hernán, vos querías preguntar. No, es muy interesante lo que decís. Hoy en Latinoamérica, por ejemplo, se está discutiendo mucha gente que prefiere perder un poco más de libertad para lograr más seguridad, ¿no? Y por ahí es porque no hay una valoración de lo que fue haber perdido la libertad en un momento, ¿no? Como empieza a quedar tan atrás que el autoritarismo vuelve muchas veces a tomar fuerza. Por eso creo que es muy interesante aparte, en fechas perdón, como hoy, ¿no? Hernán, vuelve también maquillado, ¿no? Porque también hay Ayornado, mucho ayornado. trabajo de marketing, mucho, digamos, también, digamos, de Un poco también por algunos fracasos que ha tenido la democracia también, ¿no? Esto hay que decirlo. La democracia al final no curó todos los males de la sociedad, pero sigue siendo el mejor camino, por lo menos el mejor camino que hemos elegido, ¿no? Sí. Y uno se va olvidando un poco eso, ¿no? Y empieza a hacer te mella vas esos olvidando y discursos. además
digamos, el odio y esas cosas va cambiando de forma. Porque con la grieta, con todo eso que hay ahora, una buena democracia tiene que tener una tirantez de intereses, ¿no? Cuanto más discusiones, mejor la democracia. A veces parece que el discurso dice, no, si discutimos está todo mal. Y a veces discutir es que está todo bien. La discusión está bien, lo que pasa es que, digamos, un poco el odio se mete en esa discusión de maneras como muy difíciles de discernir. Porque, por ejemplo, cuando vos tenés, no sé, cuentas anónimas en las redes sociales que putean y que, digamos, tiran como mierda todo el tiempo, eso es odio puro, eso no es una discusión. Claro. Y por ahí un poco se mete cuando, digamos, cuando vos, no sé, cuando un taxista te dice estos hay que matarlos a todos, o con los militares estábamos mejor, y es un discurso que está todavía ahí. Por eso hay que tener conciencia que esas cosas no se fueron, que están ahí esperando y que si uno las deja pasar, eventualmente puede haber otra dictadura, no es que no. Lucas. Sí, Pedro, quería hablar un poco también de cómo lo ves vos usando la ficción como dispositivo de memoria. Muchas veces películas o programas de televisión ayudan justamente a construir una memoria ficticia a la nueva generación. Se me ocurre clásicos como La Historia Oficial y películas nuevas como Kamchatka, digo. Sí. ¿Funciona para vos encarar el camino de la ficción? Sí, es interesante porque, digamos, la ficción siempre toma elementos, obviamente, de la realidad. Y cuanto más eso se relacione con lo que a vos te pasa en el presente, porque alguien que ve ahora La Historia Oficial es una época, tiene una ambientación que no se relaciona con lo que pasa ahora. Ahora tenés teléfonos celulares, tenés como otra manera en la que se comunica la gente. Entonces uno tiene que tratar de contar esas cosas en un ambiente que se parezca a lo que a vos te pasa en realidad. Porque cuanto más se parezca, más fácil va a ser incorporar esa información y creer que eso puede llegar a pasar de verdad. Pues el cerebro lo que hace es simular situaciones en el futuro. Es un gran simulador. Entonces, vos para poder sobrevivir, la idea es que tenés que ver qué posibilidades, cuáles son los posibles escenarios que vos vas a tener en el futuro para decidir qué opción o qué camino vas a tomar. Y la información que tenés para armar esas simulaciones es el pasado. El futuro no podés saber qué es lo que va a pasar. Tenés información del pasado y a partir de esos cachos de memoria vas construyendo posibles escenarios. Entonces tenés que tener esos elementos de memoria. Y eso puede venir de la ficción, ¿por qué no? Bueno, queríamos reflexionar sobre la memoria. Obviamente, además exigimos verdad y justicia, porque, bueno, solo con la memoria, obviamente, como sociedad no nos alcanza. Si quisieras dejar tu mensaje en este sentido, vos que sos especialista en la materia, de, bueno, ¿cómo sería para vos la mejor manera de hacer memoria en este día tan particular? ¿Qué dirías? Y para mí, digamos, la marcha siempre es como muy esencial y tener este momento para reflexionar, para ver qué es lo que le pasó a otra gente, que otra gente te cuente. La transmisión oral es como muy, muy importante, lo que hacen las madres, lo que hacen las abuelas. Hay que prestar atención, hay que escuchar qué es lo que pasó para poder imaginarse cómo fue eso. Y eso me parece que es, para mí, de las cosas más importantes, que esté como bien presente, porque cuando las cosas no están presentes, se olvidan paulatinamente y uno no se da cuenta de eso. Las sociedades no se dan cuenta de que los hechos se van olvidando. Pedro, muchísimas gracias. Queríamos escucharte. Realmente ha sido muy interesante. Gracias por haber venido. Aparte, sabemos que estás con alguna nana de salud. Has hecho el esfuerzo de venir y se agradece doblemente. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias.